Listo, entonces, ahora sí. Buenas noches con todos. Vamos a hacer la cata número 280, piscos mosto verde no aromáticos. Entonces, estábamos conversando sobre el tema este. Hemos hecho durante la pandemia prácticamente todas las variedades de pisco, o no. La única que no hemos considerado es la de piscos de mosto verde de acholados. Si bien es cierto, es una nueva variedad, un nuevo tipo de pisco. No encontramos tantos tampoco como para hacer una evaluación con respecto a eso, ¿no? Entonces vamos a trabajar, terminamos con el mosto verde no aromático y debemos las últimas dos catas del año hacerlas con Quebranta e Italia, ¿no? ¿No? Ese es un poco la idea, ¿no? Y y bueno, y ver cómo, cómo va, digamos, cómo van las cosas durante el año que viene. Y yo no sé, pienso de que vamos a tener que seguir con este tipo de cata, pues además es muy práctica la cata vía, pero no estamos evaluando, ¿no? Pero también no es necesario evaluar, digamos, no es necesario que nosotros evaluemos como catadores, ¿no? O sea, no tenemos necesariamente que evaluar como catadores nosotros, para eso hay concursos nacionales, así que al final eh, eh, la evaluación es digamos, puede ser hasta cierto punto obviada, ¿no? O sea, o exonerada, digamos, ¿no? ¿No? O sea, puede ser exonerada, ¿no? O sea, la evaluación que la hagan, digamos, los concursos nacionales y nosotros nos dedicamos más que nada a disfrutar de los piscos y a buscar de que haya más gente interesada en consumirlo y en consumirlo responsablemente también, ¿no? O sea, no solamente para tomarlo, digamos, en exceso, esa no es tanto la idea, ¿no? Entonces vamos a trabajar mosto verde no aromáticos. Tú vas a empezar, Gladys, empiezo yo. Si alguien más quiere participar, puede participar, por favor, con su mosto verde, ¿no? Y la idea es un poco hacer la cata de mosto verde, un maridaje X, no tiene que ser necesariamente presencial el maridaje tampoco. Y y bueno, comentarios si es que desean hacerlos, puntaje más o menos, digamos, un puntaje, ¿no? De acuerdo a sus gustos y nada más. Entonces, psicóloga, ¿cómo usted arranca, psicóloga? Yo tengo mi pisco acá. Y después tenemos preguntas, hacemos preguntas, contestamos y para eso estamos. Pues bienvenidos a todos, ¿ah? Bienvenido Alberto, bienvenido Nicole. Y bienvenido Eduardo, ya nos hemos saludado. Eh, vamos a hacer la cata, vamos a hacer la cata de mosto verde no aromático, pues, número 280, prácticamente finalizando los tipos de pisco, ¿no? Apaga Y micros. ya, hay que apagar el micro. Sí. Ya, tú sigue. Uy, perdón, te silencié Ya, aquí, ¿no? no, normal, Ya. normal. Ya. Listo, arranca, por favor. Gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo la verdad, la semana que íbamos a catar y que se frustró esta cata, no tenía botella. Entonces yo dije, voy a participar como oyente. Y el otro día, ordenando las cositas de mi papá, encontré una joyita. Encontré un mosto verde quebranta de Don Amadeo, pero Ajá. mira, Livio, esta es una botella del año 2009, ¿no? Ajá. 2009 con 43.5 de volumen, ¿no? De medio litro. Y la verdad, dicen que baja, que puede haber algunos cambios, y cuando hemos hecho pruebas con piscos antiguos, como que se nota, pero este mosto verde está perfecto. En verdad me sorprendió. ¿Y grado alcohólico? 43.5. 43.5 y su expresión en nariz, perfecta, bien marcada la fruta blanca, el plátano, la manzana, el níspero, el almíbar, las pasas, ¿no? 2009, ¿no? 2009, Livio, 2009, mira, recién lo he abierto ahora.
que mi papá lo tenía ahí guardadito y ahí ya rescaté, ¿no? Y en boca, el ingreso cálido, ¿no? Te llena la boca el pisco, excelente, muy franco. Encuentro la manzana, ¿no? La fruta dulce en almíbar, un final de pasas rubias, bien, bien redondo este pisco, pastoral. Muy bueno. Una buena, un buen descubrimiento, que es una botellita que yo le había regalado a mi viejito y ahí estaba en su bar. ¿Ah? Está bien, está bien. Yo le he puesto... 2009, estamos hablando de 11 años más o menos. Sí. Sí. Más los 2 años, porque Alberto por lo general los hace reposar, ¿no? Le pone reposado en la etiqueta. Ya. Reposado. Mira. Y ya Sí. te dice cuánto tiempo, te dice la cosecha nomás. Reposo 1 año pone. Ya, o sea, 2008, digamos. Producción 1500 botellas. Ahí está. Eso le da valor al... Sí. Es el hecho de ponerle 1500 botellas o 1000 botellas, le da valor, ¿no? Justo hablaba yo con un amigo que me estaba pidiendo unos datos y me preguntaba sobre el tema pisco y yo le hablaba de que una de las grandes fortalezas que tenía el pisco, justamente esos pequeños y medianos productores, ¿no? Que te ofrecen 1500 botellas, ¿no? Que eso debería tener un precio totalmente diferente al precio de otras bodegas grandes, digamos, ¿no? Esa bodega pequeña, mediana, el productor trabajando ahí, sacándose la mugre para poder lograr un producto porque le apasiona, porque le gusta, y saca 1500 botellas, imagínate. Y tú tienes una de esas 1500 botellas todavía. O sea, wow, ¿entiendes? O sea, eso tiene un valor incalculable realmente. Eso es importante. Así es. Ya, entonces, Don Amadeo, 2009, Quebranta, Mosto Verde Quebranta, Mosto perdón. verde quebranta. Mosto O sea, verde un mosto quebranta. verde no aromático. Interesante, está interesante. Muy interesante. Ese viene a ser de Cañete. Yo me compré este Cuatro Gallos, que eso es un Mollar Cuatro Gallos, Mosto Verde Mollar, ¿no? Este es hecho en Ica, este es de Don Luis, de la bodega Don Luis, ¿no? De 40 de volumen, ¿no? Este es el que elabora, pues, el Solís, es el que trabaja, y bueno, ha trabajado también Osvaldo Hernández acá, y Jesucito. y claro, y Jesucito Solís es el que lo elabora, ¿no? Ya, bueno, ya esta bodega es una bodega ya relativamente, digamos, mediana, grande, ¿no? Además, si algo tiene Cuatro Gallos es que su ingreso al mercado siempre ha sido sobre la base de los verdes. O sea, lo que siempre ha elaborado Cuatro Gallos es Mosto Verdes. Y con eso ganó muchas medallas, ¿no? Con sus Mosto Verdes. Prácticamente de las 8 uvas, 7 eran elaboradas por ellos y en la mayoría de los casos Mosto Verde. Después salieron los acholados y los puros, pero inicialmente solamente trabajaban Mosto Verde. Entonces acá tenemos un Mollar Mosto Verde que está incoloro, y ya se me cayó el pico por acá, que está incoloro, límpido, brillante, ¿no? Uy, ahí está, mejor todavía. Se abrió la pantalla completa, mejor. Un límpido, transparente y brillante, como siempre estos mollares, estos picos tienen realmente unas lágrimas muy interesantes, siempre el glicerol ahí marcándonos, ¿no? A pesar de tener 40 grados, digamos, ¿no? Alcohol bien fresco, generoso, marca su tono. Muy bien, hay una sensación herbácea,
una sensación a fruto seco, bien marcado, ¿no? Invita a tomar, indudablemente, porque uno lo percibe muy bien en nariz. Mm. Mm. En boca ingresa también cálido, a pesar de esos 40 grados que tiene. Ingresa cálido. Mm. Tiene un dulzor a miel, no sé si viene a ser a higo o a una de estas frutas así, a higo seco, ¿no? A compota, algo de manzana, ¿no? El herbáceo marcado, la frescura que tiene, es interesante. Yo creo que este pisco tranquilamente podría tener su medalla 84, 85 puntos fácil, ¿no? Los merece fácil, provoca tomarlo, provoca continuar, pero esa sensación herbácea, marcada en nariz, a fruto seco. También hay algo de miel en nariz, más ligera que en boca. En boca sí se percibe fuerte. Y el final sí amargo a cáscara de nuez, a cáscara de pecana, ¿no? Mm. Muy interesante. 86, 87 puntos, creo que se merece. Acá tengo unas almendras tostadas. Le va muy bien, porque tenemos una sensación de fruto seco, marcado. Y le va bien al pisco. Mm. Algo de guindón también tengo acá. Mm. Mm. Y tiene una persistencia media larga, que es interesante, ¿eh? La verdad que está muy bien el pisco. Está muy bien. Ahora tienen una línea distinta de 700 mililitros. No me había percatado de eso. Y tienen una versión que es de pintores peruanos, que es un poco más cara, que también es bastante interesante como regalo para estas fiestas, ahora que vienen las fiestas, ¿no? ¿No? Y eso es muy interesante, ¿eh? Al final de cuentas, yo creo que el tema de pisco va a ir mejorando conforme vaya habiendo un poco más de luz, ¿no? Con respecto al tema de la pandemia y todo esto, ¿no? Creo que más se está consumiendo vino que, que pisco, ¿no? No, es una cosa así. Pero eso es. Eso es. Ahora, acá indudablemente hay varias discusiones que se tocan con respecto al tema de Mosto Verde, ¿no? Uno es hasta qué punto la interrupción de la fermentación se debe hacer en qué momento, que también hay un tema que no está regulado todavía, ¿no? Espero yo que se esté regulando ahora. La verdad que no sé cómo va el tema del nuevo reglamento, pero eso hay que regularlo indudablemente, ¿no? Para estar claros en qué momento se debe o no convertir en mosto verde el pisco, ¿no? Porque si no, pues yo llego al 14º día y corto y en ese momento hago destilo y digo, este es mosto verde, ¿no? Y sin embargo ya prácticamente la fermentación se fue, ¿no? Ese es un tema que hay que discutir también con lo que es con lo que es el verde, con lo que es la interrupción, ¿no? Creo que eso
no se ha discutido, ¿no? Pero muy interesante este mollar, ¿ah? Muy interesante. Tú has tenido quebranta, yo he tenido mollar, está bien. Dos aromáticos, uno de Ica y uno de Lima. Mm. Perfecto. Esta sensación de calentura, ¿no? Sí. Es interesante. Es interesante. Está bien. Preguntas, preguntas, señores. Pueden hacerlas a través del chat también. ¿Qué tal, Livio? Buenas noches a todos. Hola. ¿Cómo están? Quiero hacer una consulta en el tema de los Mosto Verdes. Bueno, sabemos que tenemos los aromáticos y los menos aromáticos. En el tema de los piscos monovarietales o piscos puros. En el tema de los Mosto Verdes, por el mismo la fermentación temprana, aún los menos no aromáticos en los Mosto Verdes tienen un aroma peculiar. Entonces mi pregunta es, ¿existe el bien llamado mosto verde menos aromático o no aromáticos? Porque he estado escuchando en algunos videos y en algunas tertulias bueno, comentan, ¿no? Cada uno tiene un pensamiento distinto, ¿no? Y refieren de que en el tema de los mosto verdes, creo que ya no existe el tema de los aromáticos y los menos aromáticos, solamente existe mosto verde. Sí, yo también he escuchado ese tema. O sea, es interesante porque a mí también me han estado discutiendo ese tema y bueno, yo no estoy en contra, me parece, si lo creen de esa manera. Lo que ocurre es que en el tema de la cata, en el tema del concurso, que yo sepa, siempre hay mosto verde no aromático y mosto verde aromático. Entonces, eso hay que cambiarlo, no solamente a nivel, digamos, a nivel de reglamento, ¿no? O sea, explicar, no, hay un solo mosto verde, no existe menos aromático y aromático, perfecto, estamos de acuerdo. Pero en el concurso nacional, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo catamos? ¿Catamos igual? O sea, solamente un mosto verde o catamos mosto verdes aromáticos y no aromáticos, como hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, por eso es que yo en los flyers he puesto no aromático para separar uno de otro, ¿no? Pero al final de cuentas es cierto que puede ser una sola línea, ¿no? No sé qué opina acá la psicóloga o qué opinan los demás, ¿no? ¿Se quedó sin audio usted? Allá. Caeríamos, si no, en una definición muy amplia y ya entramos a lo personal, ¿no? O sea, porque puede que a mí me guste más los aromáticos y cuando yo evalúe, si encuentro uno más aromático, Así es. voy a dar un puntaje mayor. Entonces es mejor una ligera separación, que creo que no le hace daño. No, aparte que eso no cambia, digamos, el hecho de que se diga que es el mosto verde, digamos. O sea, en el tema de cata o en el tema del concurso que se diga mosto verde, está bien, pero acá tenemos que separar los menos aromáticos de los más aromáticos. Porque es cierto lo que dice la psicóloga, o sea, el catador se va a definir sobre la base de que uno tiene aroma y el otro no tiene aroma. Entonces van a ver siempre que eso pasa, hasta con los Italia pasa eso. Y ese es un tema que hay que discutir. Porque si, por decirles, a mí me gusta el Italia explosivo, me gusta el Italia con unos aromas así que me revientan en la nariz. Y entonces, si yo tengo de los 7 catadores que hay en una mesa, digamos, 6 no les gustan los explosivos o no les gustan los Italias, entonces lo castigan, mientras que yo trato de no castigarlo. Entonces, ya eso de por sí es, digamos, no es justo para el productor de Italia, que sí lo elabora con mayor aromas que el que lo elabora con menos aromas, ¿no? Entonces, es un tema bien complicado. Con los ubina pasa igual, ¿no? O sea, si no tienen aceituna, para algunos indudablemente no es ubina. Para otros, el ubina ya no debe tener aceituna. Entonces, y hay un tema, digamos que donde hay que ver hasta qué punto se debe cambiar o no se debe cambiar las cosas, ¿no? Pero
O sea, es válido, para mí es válido que se diga que solamente es un mosto verde. El tema está en los concursos, que es lo que yo le discutí a la persona con la que estuve discutiendo el tema en una de las redes. Le dije, sí, pero el tema del concurso es diferente. Pues dije, yo estoy de acuerdo con que el reglamento lo dice y separa lo que es mosto verde, ¿no? Y no separa lo que es mosto verde no aromático o menos aromático de más aromático. Pero en el concurso tenemos separado. Entonces, cuando yo convoco a una cata de mosto verde, la tengo que convocar de esa manera, porque si no, vamos a enredarnos entre nosotros. En cambio, si yo convoco y digo, esta es una cata de mosto verde no aromático, ya hay mollar, hay uvina, puedes conseguir diferentes piscos y mostrarlos, ¿no? O sea, no sé, ¿tú qué opinas, Eduardo? Eso es más o menos el tema. El tema es un tema de si el catador o el concurso nacional va a separar o va a tener en una sola fila, digamos, a los mosto verdes, ¿no? Claro, o sea, el tema era dependiendo de la clasificación o el objetivo que se le quiere dar, pues, ¿no? Como tú bien dices, o sea, necesariamente para una cata se va a tener que ser bien específica en el tema de los aromáticos y no menos aromáticos. Pero así, la gente que todavía está entrando recién a este mundo del tema del conocimiento del pisco, se le causa la duda, ¿no? Porque todo el mundo dice, el pisco mosto verde presenta tales cantidades de diferenciación con los monovarietales, ¿no? Tiene un poco más de aroma, muy aparte de la destilación temprana, muy aparte de que entra doble cantidad de uva para hacer la elaboración. Entonces, también se detalla el tema del aroma, pues, ¿no? Entonces, ahí yo he escuchado, porque, por ejemplo, siempre tengo algunas personas que vienen acá a mi casa y me preguntan, pero ¿por qué le dicen como mosto verde menos aromático? Sí, yo lo siento, se siente el aroma, se siente esto. Entonces, esa era mi duda que yo tenía. Pues bueno, ahora ya que más o menos me aclaran las cosas, era el tema de la estandarización debería ser dependiente del objetivo que se le quiere dar, ¿no? De Así repente, es. las catas es un poco más específico para poder tener claro el tema de lo que se está evaluando, ¿no? Pero en el tema de forma, bueno, general no lo podría decir, pero de un poco urbana, el conocimiento tiene que ser un poco así, algo generalizado, ¿no? Claro, y además, digamos, entonces, ¿cómo haríamos con solamente los monovarietales, ¿no? O sea, deberíamos hacer igual, ¿no? Igual el quebranta tiene aroma, igual el lubina tiene aroma, igual el mollar, entonces deberíamos todos juntarlos en uno solo y decir, bueno, todos los catamos todos, no, tenemos que separarlos para la cata, obligatoriamente. Creo que hasta los picos mostoverdes de acholados también tienen otra cata, ¿no? No, piscóloga, me parece, ¿no? Yo no los he catado en el concurso anterior, pero hay No, hay una categoría, digamos, ¿no? sí, pero justo igual, ¿no? Comentando, no en ningún concurso nacional ni regional he catado mosto verdes acholados. Claro, yo tampoco, entonces no, pero sí creo que me parece que había la categoría, había una mesa, digamos, que se ocupaba de los mostoverdes Una mesa de chica. acholados, ¿no? Sí. Creo que hubo una en el 2018, creo, y después el 2019. En el country creo que fue. Ah, La del country, y se hizo esa cata, ¿no? sí. ¿No? Sí, está en Entonces, eso. ahí tenemos una pregunta de Richard Campos. Eso se lo puedo preguntar a Alberto Di Laura. ¿Con cuánta de dulzura del mosto se debe destilar para considerar mosto verde? ¿Qué dices, Alberto? ¿Tú nos respondes eso? Porque esa es una pregunta complicada. No todos los productores tienen digamos, utilizan la misma dulzura, ¿no? O sea, puede ser que siga habiendo emergencia, pero sea más suavecito. No creo que pase ni se entrega. no, porque ese es el tema, Hola, ¿no? Livio. Sí, adelante, Alberto. Esa es una pregunta que nos hace Richard Campos. ¿Con cuánto de dulzura del mosto se debe destilar para considerar un mosto verde? O sea, en todo caso, en tu experiencia, ¿no? Ya, bueno, yo generalmente
Destilo el mosto verde cuando está en 1035. O sea, el mostímetro marca 1035. Digamos, en días, podrías, Más o menos son más o menos 5 días a lo mucho, ¿ah? 2 días de maceración y después 3 días de fermentación, o sea, al quinto día, porque generalmente los puros yo los destilo a los 7 días, ¿no? Y los mostos verdes siempre con ese rango, ¿no? Con ese rango de que el mostímetro tenga 1035. A la hora que sea que me marque esto, ahí comienzo a destilarlo, Livio. ya. Gracias, hombre, gracias. Eso Te pasaste. equivaldría más o menos a 5, faltando como 5 grados para que concluya la fermentación, ¿no? Ya ves. No tenemos digamos, la norma no exige, digamos, un determinado, un parámetro ahí, ¿no es cierto? Sí, pero generalmente está en ese rango, ¿no? Ya, Alguna vez estuvimos conversando sobre ese tema y el rango iba a ser entre 1040 y 1030, ¿no? Puede estar dentro de eso, pero digamos, bueno, yo siempre los he destilado en ese rango, 1035, ¿no? ¿No? ya. Y bueno, así me han salido, ¿no? Porque si ya lo haces con menos, ya pues, eh, ya no sería pues un mosto verde, ¿no? ¿No? Claro. Sí, claro. Tiene que ser pues justo ahí, ¿no? Más o menos. Hay algunos productores que le dan incluso hasta, lo destilan cuando está a 1050, pero el costo es bien alto porque yo creo que yo estoy más o menos con 11 kilos de uva por litro con ese rango, ¿no? Y bueno, dependiendo la variedad también, ¿no? Pero si es un quebranta, puedo estar en 11, si es un Italia, puedo estar en 12, ¿no? Un Alvía puede estar en 13 kilos por litro, ¿no? Que es un acude, ¿no? Pucha, que bien interesante. Bueno, ese es el acude de los mostos verdes, ¿no? Es muy alto, ¿sí? Uh-huh. Y quería saludar a Gladys. Hola, Gladys. ¿Cómo estás, Albertito? ¿Qué dices? Bien, bien. Oye, sorprendido porque has ajustado una botella del 2009. Qué bárbaro, yo ni la tengo. Sí, oye, yo se la había regalado a mi papá y ahí estaba guardadita. Entonces Oh, estábamos mira. ordenando con mi hermana el domingo y mira, ¡oh! Justo para mi cata del martes, le digo, pa, ya me la agarré. Pero mira, que 12 años ya. ¿Y lo has encontrado bien? ¿Sí? Perfecto, perfecto está Alberto, Oh, perfecto. Sí, mira, qué bien, bien, qué bien gusto, qué gusto. selladita todo. Ajá. Eh, Bueno, no sé si hay otra pregunta sobre si a este señor le satisface esa respuesta, Livio. Si No no, se le sé, puede ampliar, Richard ¿no? tiene la palabra, si está claro en el tema, no sé. Yo creo que sí. Sí, 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 gracias, sí está comprendido. sí, porque ese es un tema interesante. Yo me acuerdo, mira, hablando de, bueno, no es necesariamente lo del mozo verde, ¿no? Pero yo me acuerdo que se hablaba siempre de 6 kilos digamos, 6 a 8 kilos de uva por litro, ¿no? Y Mm. no sé, me parece que fue en el IDEVIP que se discutió el tema con productores y ellos decían que no, que él le ponía menos y el otro decía que él le ponía más. O sea, había todo un enredo, no había, y bueno, pero eso hace mucho tiempo ya, ¿no? Yo creo que hoy en día la cosa está mucho más, digamos, mucho más, más correcta, ¿no? De lo que estaba, ¿no? Indudablemente todos estos últimos 20 años, creo yo, la industria pisquera ha evolucionado en eso, ¿no? Hay mucho más interés en hacer las cosas bien y en estar claros en cada uno de los parámetros a seguir, ¿no? No sé. Pero en esa reunión, que era una reunión, creo que estábamos catando,
la discusión era cuántos litros, cuántos kilos se usaban por litro. Entonces, no, que yo uso menos, yo uso más. Entonces, no llegábamos a un acuerdo de cuál era exactamente el parámetro, ¿no? A seguir, ¿no? Entonces, creo que hoy en día estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 10 años, ¿no? O sea, 10, 15 años. No sé. No sé. Livio, pero también eso depende, por ejemplo, hay bodegas que, bueno, que hacen la prensa, ¿no? Prensan los orujos, ¿no? Después de la maceración y tienen un poco más de rendimiento, ¿no? En el caso de Don Amadeo no prensa, no usamos la prensa para nada, ¿no? Entonces, Ya, tú, o sea, tenemos, la prensa neumática, ¿me hablas? bueno, yo no tengo una prensa neumática, porque es una prensa neumática, primeramente es carísima y es para una bodega mediana grande, ¿no? Pero yo tengo una prensa que la refaccioné del año 1937, que era de mi abuelo, pero no la uso, está en el museo nomás, porque yo no prenso y, digamos, ahí tenemos más o menos un 15% de merma, ¿no? En el mosto, ¿no? 15% menos, ¿no? Entonces eso más o menos es como 1,5 kilos más de uva por litro. Y aparte también es sobre el grado alcohólico final del pisco. Si nosotros cortamos, en el caso de Don Amadeo, cortamos alto, 45, vamos a obtener menos pisco, ¿no? Entonces, los acudes están alrededor de 9 kilos por litro de pisco puro y entre 11 y 12 kilos por mostos verdes, ¿no? Y bueno, más o menos ese es el rango, ¿no? Si prensas, pues tienes un poco más de acude, mejora tu acude. Si no prensas, bueno, vas a tener menos. Y si cortas, digamos, en 40, vas a tener más pisco, ¿no? Y si cortas a 45 vas a tener menos pisco, ¿no? Entonces, son esas variables bueno, que la norma lo permite, ¿no? Pero más o menos te lo describo ¿no? Para información, ¿no? Uh-huh. Sí, pues claro. Y además, cada productor debe tener su propio manejo, ¿no? O sea, Sí, además, sí. algunos tienen uva, otros compran. Entonces hay diferencias también Sí. ahí, Uh-huh. Sí. ¿no? Y lo mismo hacemos, por ejemplo, en Bodega Murga, ¿no? En Bodega Murga no prensamos tampoco y el acude más o menos está por ahí, ¿no? Sí, está más o menos entre 8,5 y 9 kilos por Pero, litro en y dime puro, una ¿no? cosa, pero lo de Murga, ¿por qué es? Porque tú eres el que ha recomendado eso, que no se prense. Sí, sí, y sí, no se prensa, no se prensa. Bueno, por varias razones, ¿no? Digamos, por un factor más de calidad para, digamos, no tener también tantos sabores así de aromas herbáceos, ¿no? Que la prensa da, ¿no? Y te puede dar Y amargos también ahí, ¿no? Amargor. amargos, ¿no? Amargos y esas cosas, bueno, por un factor de calidad, ¿no? Pero yo no estoy en contra de la prensa, ¿no? No estoy en contra de la prensa, por si acaso. Pero yo lo hago sin prensa, ¿no? Eso es lo que más o menos lo he hecho siempre, pero... Y si tuviese una prensa, yo haría una prensa, pero muy suave, ¿no? Muy, muy suave, no llegar a ponerla pues totalmente seca el orujo, ¿no? Sino una prensa suave, suave nomás, ¿no? Y bueno, estos orujos son destinados también a hacer compost, ¿no? Entonces, yo los voy juntando para hacer compost y entonces eso no se desperdicia, no se pierde absolutamente nada, ¿no? Y todo vuelve al campo, ¿no? Sí, Mm. eso es más o menos lo que hacemos, ¿no? Sí, pues al final ese orujo te podría servir hasta para hacer un destilado, ¿no? Al final, o sea, podrías hacerte una especie de grapa también. Literalmente podría ser como para una especie de grapa, ¿no?
Claro, podría ser, claro. ¿no? O sea, y al final Sí, de sí, cuentas es un producto tan interesante como el pisco. O sea, todo sí. depende simplemente del manejo y del trabajo, ¿no? Ah, yo he visto grapas arequipeñas. O sea, los arequipeños tienen grapas, ¿no? Aparte de tener piscos, quebrantas, eh, no sé si era Extremadoiro o había otro ahí que tenía grapa, ¿no? Tenía grapa y tenía aguardiente de uva quebranta, o sea, tenía pisco, aguardiente de uva y grapa, que le ponían grapa además al destilado, ¿no? O Pero sea, sí sabe diferente digamos, el vino de prensa es totalmente diferente que el vino de yema, el mosto de yema que llamamos, ¿no? ¿No? Es diferente, el color es diferente, es mucho más amargo, ¿no? En vinos, ¿no? O sea, mejor dicho, en mostos, hay mucha diferencia, ¿no? Y yo por esa razón no quise prensar, ¿no? Porque notaba la diferencia, ese amargor, ¿no? Lo ponía ya, como muy rústico, muy rústico. El mosto lo ponía rústico, lo ponía así, ¿no? Bueno, que no era muy agradable, ¿verdad? ¿No? Ahora, como para vino, intensificaba más el color porque había más contacto con las pieles y a la hora de exprimirlo, bueno, tendía a teñir más, ¿no? Pero el sabor no era muy bueno, ¿no? Y bueno, eso fue lo que me hizo inclinar a que la prensa no favorece, no favorece tanto, ¿no? Como un mosto de yema, ¿no? entonces en el caso de la pizza, porque en la pizza no se usaba tampoco prensa, ¿no? O sea, se pisaba y iba a lo que le llamaban, ¿cómo le llaman tiene un nombre, La puntalla. al, a la pultaya, claro. Sí. O sea, y no sé, ahí no, ahí es pizza nada más. No, ahí no hay, ni siquiera hay despalillado. No, no hay despalillado solamente pues esa es la pizza, ¿no? Que se hacía tradicionalmente, ¿no? De Ahora, ahí tú sacaste esa idea también, de no prensar también, ¿no? no tanto, porque yo nunca he hecho la pizza, siempre lo he hecho con despalilladora, ¿no? Con una Ya, despalilladora, pero sin estrujadora, ¿no? claro. Hay varias clases de despalilladoras, ¿no? Y hay una despalilladora que tiene estrujadora, que primero estruje y después despalilla. Esa no la uso. Yo tengo una que solamente despalilla, ¿no? Y revienta la valla, ¿no? Y va directamente, por medio de una bomba orujera, va directamente a la maceración, ¿no? Entonces, ya el resto ya es digamos, es por la maceración que las cáscaras comienzan, pues, las enzimas pectolíticas que tienen comienzan a degradar los mostos, la pulpa y bueno, comienza a soltar el jugo, ¿no? Que eso es lo que importa, ¿no? Y Claro. después ya se separa por medio ya pues natural, ¿no? El sombrero, se forma el sombrero porque el gas carbónico que generan las levaduras comienzan a levantar el sombrero, ¿no? Entonces cubre y protege el mosto que se va a fermentar, ¿no? Por el gas carbónico que genera, ¿no? Y bueno, ahí, por ejemplo, dependiendo la variedad, yo dejo 2 días con cáscaras ¿no? Y después ya cuelo y pasa a tanque de fermentación, termina la fermentación al 7.º día, inmediatamente se destila, ¿no? No se puede dejar más tiempo, ¿no? Uh-huh. Mm, qué interesante, ¿no? Porque la mayoría utiliza la prensa esta neumática. Sí. Ahora, las prensas hay distintas. Yo creo que la prensa neumática es la que es mejor en el sentido de que no da tantos aromas herbáceos porque la prensa es sumamente suave, ¿no? Es simplemente un blade que se infla y suavemente empuja las cáscaras contra la pared. Pero hay otras prensas que son hidráulicas que sí le sacan el último jugo a los orujos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaría más cosas negativas, ¿no?
digamos, astringencias, ¿no? Amargores y, bueno, hasta Sí, las pues, pepas las puede reventar, ¿no? claro, sí, es ahí donde tienes esas sensaciones herbáceas que son desagradables. Son desagradables, sí. Claro, ahí amargor, un amargor que también... A mí lo que me ha pasado en los últimos tiempos, y será porque, digamos, no siempre estás catando, que me pica la boca, ¿no? Me pica la lengua. Y decía, pero ¿por qué? Y es porque no estás catando como antes, ¿no? Antes estaban por lo menos 2 veces al mes. Entonces, y yo estaba considerando de que eso era un defecto, pero probé otro pisco y sentí lo mismo, ¿no? Entonces dije, ah, no, acá está, esto está, o sea, hay algo que no está, y pienso de que es un poco de que se pierde práctica, ¿no? ¿No? Interesante, ¿ah? Porque me dieron un ubina, me lo trajeron a mi casa para que lo probara, en fin. Y eso percibí, o sea, en nariz estaba bien, perfecto. Y cuando lo tomé, me picaba la lengua. Y qué raro. Y entonces me fui a otro Ubina que tengo también y me di cuenta que sentía la misma, era lo mismo. O sea, había la misma percepción, ¿no? Conforme vas, digamos, catando, eso, como que eso desaparece, ¿no? Ya no tienes esa sensación de picor y ya empieza esta suavidad que debe tener el pisco, ¿no? O sea, o el picor. Pero me llamó la atención eso, dije, qué raro, dije yo, porque no lo había percibido con defecto y el pisco. Entonces, mucho tiene que ver también qué tanto tiempo estás, este, digamos, catando. Ahora, no hay nada que hacer eh, que en el tema de la cata, este, tienes que dejar un pequeño lapso de tiempo, la copa, a un costado para darle una tercera o una cuarta olfacción, ¿no? Para realmente evaluar correctamente, porque en una sola evaluación, en una sola olfacción, puedes estar castigando un pisco que en el tiempo indudablemente muestra su calidad, ¿no? O sea, eso también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, a veces pasa eso, ¿no? Pero sí, es interesante no usar prensa, algunos usan prensa, otros no. Eso no le quita que sea bueno o sea malo. eh, no, yo creo que es un tema de productor, ¿no? Entonces, lo cual está bien, es correcto, es válido, ¿no? O sea, cada uno tiene su propia estrategia, ¿no? Su propia manera cada maestro destilador, pues es una persona que tiene sus propios, ¿cómo se llama? Su propia manera de trabajar. Está bien, Alberto, está bien, me parece muy bien. No sabía yo eso, mira, yo pensé que tú usabas también prensa. Interesante, bien interesante. Cada quien tiene su receta, pues. Claro, eso es. Mm. Ahora, y en el tema, por decirte, de los acholados, o sea, tú cuando trabajas tus acholados, ¿trabajas solamente pisco con pisco o también utilizas, digamos, también acholas uva? O sea, depende, o sea, ¿cómo haces tu acholado por lo general? ¿Siempre pico pisco o también, digamos, mezcla de uvas o mezcla de mostos, ¿no? Eh, bueno, hay circunstancias, o sea, coincidencias, ¿no? Por ejemplo, cuando las uvas maduran casi iguales, ¿no? Quiere decir de que, digamos, los grados Brix de una Mollar, una Quebranta, una Italia y una Albía estén pues entre 21 y 22 grados, ¿no? Ahí podríamos hacer un acholado de uvas, ¿no? Con una fórmula, digamos, 60-30-10 o 50-30-20, ¿no? En el caso de hacer un cofermentado de 3 uvas, ¿no? Eh, yo estoy haciendo ahora los acholados cofermentados de uvas. Los estoy haciendo de hace ya 3 años, ¿no? Y generalmente estoy haciendo con Mollar
Italia y Alvilla. Y, o sea, cosecho las uvas en diferente proporción y cantidades para lograr ese porcentaje. Maceran juntas y bueno, todo el proceso es junto y definitivamente hay, o sea, es totalmente diferente, ¿no? El proceso de hacerlo con piscos, ¿no? Corpora mucho más rápido, en piscos demora un poco en unirse, ¿no? En lograr esa armonía que los acholados deben de tener, ¿no? Y en este caso, cuando haces de uvas, tienes el único que los bricks tienen que estar muy, muy, muy alineados, eso sí. No, no puede haber digamos, uno con 20, otro con 23, ahí no sale bien, ¿no? Pero si están todos así a la par, perfecto, ¿no? Sí. Y ahí tienes, Pero digamos, no ahí es sí fácil tienes un hacerlo tema también. de cosecha, ¿no? De uva, cada uva es distinta, digamos, en su Sí, proceso, en su... sí, sí, cada uva es distinta y además, bueno, el hecho de tener las uvas, todas las uvas en el campo, o sea, las variedades pisqueras, tienes una gran ventaja porque tú eliges la cosecha, la vendimia es un momento, no es una fecha, ¿no? Entonces, ya sabemos que la alvía madura más rápido que la Moyar, que la Italia o semejante. Entonces, hay que ir viendo, observando bien y midiendo los grados, ¿no? Para poder hacer las cosas bien, ¿no? Y la verdad que estoy sorprendido con ese acholado de cofermentado, que realmente está bastante bueno. No es un acholado súper aromático, pero es tenue, pero es suave, delicado, ¿no? A pesar de que tiene 45 y pico de grados, ¿no? Pero está bastante bien y el año pasado me animé a hacer pero uno de dos uvas, pero esta vez escogí quebranta y moscatel, ¿no? Hice 50-50 y realmente es extraordinario ese pisco. Ha salido muy bien, ¿no? Con dos cepas, ¿no? Con dos uvas, ¿no? Así Ya, igual. entonces tú lo que haces es esperar que cada uno de los racimos, digamos, si hablamos de dos variedades, que tengan su grado Brix igual, ¿no es cierto? Sí, sí, muy, muy, Ahí muy, cosechas, muy o sea, similar, ¿no? ahí cosechas, digamos, Sí, o o ya lo sea, tienes separado. por- claro, por ejemplo, el Moyar, por ejemplo, el Moyar debe tener entre 22 y 23, la Italia también, y la Albilla puede tener algo menos, entre 21 y 22. Entonces, con ese rango cosecho, ¿no? Y ahí es donde hago mi operación, cosecho 50% de Moyar, 30% de Italia y 20% de Albilla, ¿no? Muelo, ¿no? Hago el despalillado, maceran y de ahí empieza todo el proceso, ¿no? Con estas tres uvas, un cofermentado, ¿no? Ujú. Ya, 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 ya. Interesante, ¿no? Porque la mayoría, creo yo que la mayoría lo que hace es acholar los piscos, ¿no? No se dan el trabajo que te das tú con respecto a los racimos. Y claro, es más fácil, pues, si probablemente termino los piscos, tengo pisco del año pasado, ponle 10%, hago mi fórmula y se acabó, ¿no? Pero digamos, el trabajo que Sí, tú haces es mucho más interesante. Eso deberías ponerlo en etiqueta, Alberto. Tú lo pones en etiqueta, ¿no? No me he fijado yo. sí, 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 lo he puesto en la etiqueta, ¿no? Acholado de uvas, ¿no? Y ya, por ejemplo, este pisco ese acholado de uvas cofermentado es el Gran Jaime de esta cosecha 2017. Ah, mira, ya, 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 para tener eso es bueno para tenerlo en cuenta, porque, o sea, a mí me pasa con los acholados que no le doy la importancia, digamos, de vida, o sea, por ese temor, o sea, siempre he considerado que los acholados, el productor o el maestro destilador no agarra pues uno que está ahí, que no está muy bien, y lo mezcla con un pico que está muy bueno,
Entonces siempre le he dado, totalmente franco, siempre le he puesto a un costado el acholado, ¿no? Creo que no hay que hacer eso, creo que ese es un error, ¿no? Es un prejuicio de mi parte, ¿no? Y que indudablemente hay productores que tienen una idea diferente de la elaboración de un acholado, ¿no? Creo que la palabra acholado es una palabra que hay que explotar, así que yo te felicito, Alberto. Es importantísimo utilizar esa palabra. Esa palabra no la puede utilizar nadie en el mundo. O sea, no hay opción a utilizar esa palabra acholado, ¿correcto? Entonces, Sí. es muy importante eso, ¿no? Como como un adicional a la palabra pisco como denominación de origen, el hecho que tú pongas acholado. Que ahí no sé si ya se está regulando que esa palabra es solamente para pisco, no lo sé, porque por ahí aparece un cañazo y le pone acholado también, pues, y lo achola, no sé cómo podría acholarlo, pero lo podría, no sé, podría hablar de variedades de caña, no sé, pero es interesante ese tema de los acholados. A mí me parece que todavía hay mucho por escarbar ahí, ¿no? No hay Sí. productor. El acholado lo entiendo yo lo entiendo como que es lo que sobra, pues no quedó, oye, quedó eso, ya mezcla nomás y no es así, no debe ser así, ¿no? Entonces, Eh, Livio, para hacer, yo creo que te lo digo con toda sinceridad y con la experiencia de que el pisco más difícil de hacer es el acholado, ¿no? Yo creo que es el más difícil porque las mezclas a veces no te salen bien, no corporan bien, o sea, no corporan, no se unen, ¿no? Porque, bueno, no, a veces no tienen la misma densidad. En fin, hay un montón de variables en los acholados. Yo creo que después de acholarlo hay que dejar por lo menos que reposen un buen tiempo, ¿no? Para que puedan incorporar, ¿no? Bien y que se unan, ¿no? Pero en el además, caso Ujú. sí, no, además digamos, hay productores que indudablemente los hacen más aromáticos que otros, ¿no? También, o sea, realmente la variedad que hay, yo no soy muy convencido de poner muchas variedades de uva, ¿no? Porque al final de cuentas, mm, o sea, no deja de ser interesante, digamos, si ponemos un quebranta con un Italia y un Torontel, ¿no? Pero yo creo que dos variedades bien hechas, ¿no? O sea, bueno, pues creo que ya eso es interesante, pero no sabía yo que era tan complicado, claro, es lograr, como dices tú, la amalgama de las dos variedades de uva, ¿no? Ese es un trabajo, ¿no? De filigrana, ¿no? O sea, interesante eso, ¿no? Yo, Interesante. lo que sí podría agregar es que los productores que tengan alvía, ¿no? La alvía es digamos, la uva que une a las otras uvas. O sea, en un acholado debería ir sí o sí alvía, ¿no? Ah, Aunque mira, sea un ya. 10%, porque la alvía como que une a las otras uvas, ¿no? O sea, en los piscos lo hace muy bien. Ahora, tiene aromas muy suaves, pero sí lo que no tiene en aromas lo tiene, digamos, en cuerpo, ¿no? Y realmente la alvía es algo que sí, yo creo que tiene que entrar en un acholado. Yo creo que si hubiese un acholado perfecto, yo lo haría de quebranta, de torontel y de alvía, ¿no? Ese sería el acholado perfecto para mí. Sí, ¿no? Pues mira, ahí también ocurre lo mismo que hemos hablado con respecto a los menos aromáticos y más aromáticos a la hora de los mosto verdes. O sea, en los acholados también tienes menos aromáticos y más aromáticos. También son un tema complicado a la hora de la cata en un concurso. Y pasa lo mismo en este caso de lo que decía Eduardo, ¿no? O sea, menos aromático, más aromático. Entonces, el acholado va a pasar lo mismo. El catador que va a diferenciar un acholado
va a buscar indudablemente el aroma, va a buscar los dos aromas, ¿no? Tanto el aroma, digamos, menos aromático como el aroma más aromático. En este caso, digamos, podemos hablar de cítricos o podemos hablar de recordar flores, para poder entenderlo, para poder, digamos, evaluar un acholado, ¿no? Y ahí también va a haber el criterio del catador que le gustan más los aromáticos, o digamos, los más aromáticos de los menos aromáticos. Que realmente, pucha, es fascinante el tema de la cata. Es fascinante este Sí. tema, Alberto. Yo me quedo así, o sea, te escucho y digo yo, pucha, que no tenemos nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de encontrar cosas que no, digamos, que no están escritas, ¿no? O sea, al final, ¿no? Es interesante, interesante. ¿Algo más que deseen, por Una favor? consulta, en el tema del mosto verde, aparte de la diferenciación del- de la destilación temprana, de la fermentación temprana, en el tema de la guarda, ¿también existe un tiempo distinto a los monovarietales? O tiene, bueno, por reglamento se sabe que son 3 meses, pero en el tema del mosto verde, ¿tiene una guarda distinta? ¿Cada productor le da un tipo de guarda distinta o algo por el estilo? ¿Que diferencia aparte del tema de procedimiento de hacer mosto verde con un monovarietal? ¿Qué dice usted? Bueno, sí, o sea, ¿te refieres al tiempo de reposo, al tiempo de destilación? No entendí bien la pregunta. No, en el tema de la guarda, o sea, todos sabemos que en el tema de mosto verde la diferenciación nos refiere en el tema de la fermentación temprana. Se destila, se obtiene el pisco mosto verde, la Ujú. guarda o el reposo que se le da para poder sacarlo a la venta. Reglamento dice después de 3 meses. Cada Sí, productor tiene una guarda distinta conforme a su procedimiento o su política que ellos tengan por viñedo. Pero en el tema del mosto verde, ¿existe un tiempo reglamentario por tener la categoría de mosto verde o es igual de guarda para un mono varietal, mosto verde, macholado? bueno, eso depende del productor, ¿no? El reglamento dice a los 3, creo que es a los 3 o a los 6 meses que ya puede envasar el pisco. Creo que es a los 3 meses, me parece, ¿no? Sí, Sí, a los Según el 3 meses. reglamento. es a los 3 meses. A los Solamente 3 que meses, sí. Eduardo, o sea, la pregunta de Eduardo va más a si es que tú utilizas otro tipo de, digamos, de guarda con respecto a los mostoverdes o sigues nomás lo que dice la norma. Me parece que eso es un poco lo No, que tú quieres preguntar, ¿no, Eduardo? No sé. Sí, 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 sí. sí. No, igual, ¿no? Tanto los puros como los mostos verdes, yo los dejo reposar un buen tiempo. Por ejemplo, la cosecha que estoy dando actualmente, la que corresponde al año 2017, la he dejado reposar 36 meses y recién la he empezado a envasar en julio, ¿no? Entonces tiene 3 años de reposo, ¿no? E igual estoy sacando un mosto verde de quebranta, ¿no? Y bueno, sí, pero eso es cuestión ya de la norma, bueno, se rige por 3 meses, pero yo creo que uno puede dejarlo más, ¿no? Depende pues la necesidad y la urgencia que se tenga, pero como un factor de calidad, reposar un pisco, el reposo en los tanques de acero, porque no puede ser en otra cosa, sí beneficia mucho al pisco, definitivamente. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Más preguntas? Si hay más preguntas, ya hemos llegado prácticamente al final de la cata. Si no hay más preguntas,
yo creo que cerramos acá, ¿no? ¿Qué dice usted, psicóloga? Perfecto, Buenas noches. una hora. Una última pregunta. A ver, adelante. Buenas noches. Buenas Una noches, sí, consulta. Richard. Cuando se destila el pisco, he visitado varias bodegas y cuando están ya cayendo el pisco, he visto el agua del pozo que enfría caliente. Y en otras bodegas he visto fría. ¿Hay un reglamento en ese o es de acuerdo al productor? Mm, esa es una muy buena pregunta. Eh, no sé si la puedo contestar, Livio. Sí, por favor, no, adelante, adelante. Y ya. Bueno, en la destilación se tiene que tener el agua fría, lo más fría posible, generalmente en 18 grados. El pozo tiene que tener una cierta dimensión, yo diría que sobredimensionado para que haya una buena condensación, para que el pisco a la salida tenga una temperatura de 20 grados, que es lo ideal, ¿no? Entonces, el agua se tiene que recircular constantemente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es que entre agua fría para que el agua caliente que se forma en la parte de arriba, que son las dos primeras vueltas, es donde calienta muchísimo el agua, ¿no? Porque todo el vapor pasa al serpentín, ¿no? Todo el vapor, todos los alcoholes, entonces calienta mucho y está pasando casi pues a 90 grados, ¿no? Entonces ahí es donde calienta mucho el agua y esa agua tiene que tiene que ir saliendo ¿no? O sea, tiene que entrar agua fría y salir esa agua caliente, ¿no? Entonces, más o menos, por cada destilación, en mi caso, o estoy poniendo en mi caso, el pozo tiene 4 metros cúbicos. Más o menos me utilizo 1.500 litros de agua por cada destilación en 10 horas, ¿no? Entonces, ha salido 1.500 litros de agua caliente y ha entrado 1.500 litros de agua fría, en otras palabras, ¿no? Y la temperatura del pisco tiene que ser, o sea, llegar a ese rango, ¿no? Entre 20 y 21 grados. Para que sea para una buena condensación. Eso es lo más importante, ¿no? Que tenga el agua fría para que condense bien, ¿no? Los vapores condensen bien, sí. Muy interesante ese tema, ¿eh? He visto a productores que ponen agua fría, le echan, otros que cambian el agua. Claro, es indudablemente que tiene mucho que ver ese tema, ¿eh? Es un tema importante, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, no sé si hay más preguntas. No, yo creo Muchas que, gracias. Gracias por yo la... creo que sí, yo creo que ha estado clarísimo, Alberto, con este tema del agua digamos, de los tanques estos para el enfriamiento, ¿no? Y la condensación. Bueno, yo les agradezco a todos la participación. La verdad que hoy día hemos venido 2 catadores nada más, pero siempre estamos invitando a que otros participen en la cata. Y bueno, ahora viene la cata de Quebranta y una cata de Italia. Yo creo que nos da tiempo para la cata de Quebranta. El problema es que la cata de Quebranta debe ser considerada para el día 9, creo yo, porque el 8 es feriado, ¿no? Entonces, es muy probable que la consideremos para, ahí está, la consideremos para el 9, que es miércoles de diciembre, la primera cata, y la otra cata el día 22, o el día, sí, 22 de diciembre, como la última cata del año, a ver si podemos estar ahí, Sí, ojalá podamos. ¿no? Dándonos un abrazo, por lo menos que sea virtual, ¿no? El 22. O sea, vamos a trabajar Quebranta y Italia, pienso yo que son las 2 variedades que más tenemos, y tenemos más variedad, digamos, para mostrar, ¿no? Y bueno, agradeciéndoles su participación, agradeciendo a Alberto, que la verdad que siempre se aprende algo nuevo contigo, y los esperamos pues para el día 9 de diciembre para la cata de Quebranta.
Y bueno, abrazos y cuídense todos, por favor, porque todavía hay que seguir cuidándose, tapabocas, lavarse la mano, distanciamiento, y sobre todo tratar de no estar en grupos para evitar justamente este contagio de este bicho que tenemos, que nos ha tocado vivir este año y que bueno, todavía no se va, así que, o bueno, o se va a quedar y hay que acostumbrarse a él. Una cosa así, pero digamos hay que cuidarse, eso es importante, ¿no? Nos estamos viendo entonces. Listo. Un salud con todos. Chao, Siempre Livio. con Chao, Gladys. Chao, Hasta luego, Alberto, Eduardo. gracias. Chao, Cuídate Eduardo. Estamos en bastante, Alberto. contacto. Chao. Richard, salud Nicole, con todos los Érico. Abrazo presentes. para Chao. todos. Cuídense Gracias, mucho. saludos igual. Chao. Chao, chao. Mm, Chao y muy salud. interesante. Chao, chao. Chao.